Mi nombre es Brian Rojas. El día de hoy haré la explicación del capítulo 16 y 17, la materia de circuitos eléctricos con el ingeniero Darwin Rulema. Como primer punto tenemos conceptos a revisar como son los circuitos RLC y la resonancia. Pues estos se subdividen en impedancia de circuitos de RLC en serie y análisis de circuitos de RLC en serie, resonancia en serie y circuitos de voltaje en un circuito RLC en serie. Pues la impedancia de circuitos en serie, tenemos que la reductancia inductiva de XL causa la corriente total que retrase con respecto al voltaje aplicado a la relación de capacitancia XC. Tiene un efecto opuesto. Cuando XL es mayor que XC, el circuito es predominante inductivo, y cuando XC es menor a XL, el circuito es predominante capacitivo. La impedancia total del circuito RLC también se establece como una forma rectangular, como tenemos aquí que Z es igual a R más J XL sub L menos JX sub C. Y tenemos que también Z es igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado más, entre paréntesis, X menos L menos X sub C menor más menos la tangente a la menos 1 de X y t de R sobre R. El análisis de circuitos de RLC se examinan los efectos combinados de la reductancia como la función de la frecuencia, cómo cambia la impedancia del ángulo de la fase conforme la frecuencia de la fuente varía, como tenemos aquí un ejemplo. El voltaje entre las terminales del capacitor entre terminales del inductor siempre están desfasados entre sí por 180 grados. El voltaje de L y C combinado siempre es menor que el voltaje individual más grande que pueda haber entre terminales de uno u otro componente. También tenemos que la resonancia en serie ocurre cuando XC y eso es igual que XL, la frecuencia a la cual el lugar de resonancia se llama frecuencia resonante. Tenemos aquí un ejemplo, que la resonancia en serie de XC y XL se eliminan entre sí. El resultado es un circuito puramente resistivo. La impedancia total está determinada por Z igual a R más JX sub L menos JX sub C. La frecuencia resonante viene dando por FR, va a ser igual a 1 sobre 2pi raíz cuadrada de LC. El circuito de voltajes el circuito y voltajes en un circuito RLC en serie, por encima y debajo de la condición de la resonancia, la corriente disminuye, por la impedancia se incrementa. El voltaje entre terminales del resistor VR sigue la corriente y es máximo al igual que Vs en condición de resonancia. El voltaje en la combinación de C y L disminuye conforme aumenta la frecuencia por debajo de la condición de la resonancia, alcanzado un mínimo cero en la frecuencia de resonancia. Impedancia RLC en serie. La magnitud de la impedancia es mínima en la resonancia Z igual a R, y por sus valores aumenta por encima y por debajo del punto resonante. A frecuencia de cero, tanto XC como Z son definitivamente grandes, y XL tiene el valor de 0 porque el capacitor se comporta como una abertura de 0 Hz y el conductor se comporta como un corto. Tenemos también los circuitos de RLC en paralelo, en donde dice que la impedancia de circuitos en RLC, la impedancia total se calcula a través del método recíproco a la suma de recíprocos, como tenemos aquí la fórmula. También dice que la conductancia, suspendancia y admitancia fueron estudiadas anteriormente y por las fórmulas se vuelven a establecer aquí, como se puede observar en el ejemplo. Análisis de circuitos eléctricos en RLC. El circuito RLC en paralelo a las frecuencias bajas, la reductancia inductiva es menor que la reactancia capacitiva, que las relaciones de corriente son que circulan por las ramas de la rama capacitiva e inductiva siempre están desfasadas de 180 grados. La corriente que influye por la combinación de paralelos C y L, la diferencia de dos corrientes de rama. La corriente total está expresada por la siguiente fórmula. También tenemos la resonancia en paralelo, que son condiciones de resonancia ideal en paralelo. Ocurre cuando XC y XL son iguales. La frecuencia a la cual ocurre la resonancia se llama frecuencia resonante. Vemos que la frecuencia resonante, tenemos esta fórmula anteriormente mencionada. Y el circuito de tanque, el circuito LC resonante dispuesto en paralelo, a menudo se llama también circuito de tanque.
Ah, también como siguiente punto tenemos que la variación de la impedancia con la frecuencia. La impedancia es máxima, la frecuencia resonante disminuye a frecuencias más bajas y altas. La impedancia total es igual a la rama inductiva. A medida que la frecuencia se incrementa por encima de una condición de resonancia, la reactancia capacitiva domina y la impedancia disminuye. La corriente de un ángulo a fase con la frecuencia resonante. El ángulo de fase de un circuito resonante está expuesto en el paralelo de 0 grados. En efecto, la resistencia de desvanado en frecuencia resonante en paralelo. Cuando se considera la resistencia de desvanado, la condición resonante se expresa como las siguientes formas. También tenemos un ejercicio teórico, práctico, en donde dice que como tenemos aquí está el ejercicio, lo que tenemos que hacer primeramente es determinar el valor de XL, con lo que se obtiene que XL va a ser igual a 2pi f sub L de L. Haciendo los cálculos, reemplazando todos los datos que tenemos, llegamos a que XL va a ser igual a 31.42 ohms. Aplicamos la fórmula de divisor de voltaje con la magnitud de voltaje de salida y nos da como resultado, reemplazando todos los datos, como resultado de 9.96 menos 5.43 volts. También tenemos el siguiente ejercicio. De la misma manera hacemos de calcular el valor en este caso de XC en la fórmula de 1 sobre 2 pi f c. Reemplazamos los valores de f, 400 Hz, y los valores de c, que sería 8.2 microfarads. Aplicamos la fórmula de divisor de voltaje y obtenemos que la respuesta es 7.18 menor menos 44.1 volts. Esa sería toda la explicación. Muchas gracias.